qué cosas hacer para estar bien, ¿no? Podemos hablar de las enfermedades, de qué tipo, y se pueden socializar, pero lo importante es qué aspectos uno puede fortalecer para que esto, o hacer lo posible para no tener ningún tipo de estas enfermedades, ¿no? Un criterio importante es la autoestima, que hemos hablado, ¿no es cierto?, mucho de la autoestima, de cómo uno se ve a sí mismo y de acuerdo a cómo uno se ve, si uno se ve negativo, ¿cómo va a pensar? Negativo. Entonces, ese es un componente que en cuanto a los trastornos, ahí ayuda negativamente, ¿no? Si uno tiene la autoestima baja y además otro factor que es el ambiental, digamos, la familia. Claro, yo te voy a preguntar si influía también en la infancia. Obviamente, claro, por eso te digo, hay factores que los mismos que estamos diciendo que juegan en contra, si uno los cuida, los preserva y los genera en positivo, te van a ayudar a sobrepasar situaciones. Siempre la persona, ¿quién va a ir? Al médico. Entonces el médico a veces dice, no, mirá, le hacen exámenes y no son físicos, las razones no son físicas. Entonces ahí te derivan a lo mental. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no existe una línea entre, no, esto es físico y esto es mental. O la línea es tan finita que no podemos decir, esto es mental y lo físico, como si fueran dos personas distintas. Nosotros somos uno, ¿cierto? Entonces, está mezclado, está entrecruzado. Por eso decíamos, ¿de qué depende? De muchos factores. Depende, a veces también la etapa en la cual están atravesando. Piensen que en la niñez, en la adolescencia, están mucho más indefensos o vulnerables. ¿Por qué? A ver, ¿por qué les parece? Porque no tenemos controladas las emociones. Muy bien, porque no saben identificarlas. ¿Tienen la personalidad formada? Todavía no. Ustedes la están formando ahora, están viendo qué herramientas tienen. Entonces, fíjense que todo eso, más situaciones que por ahí se pueden presentar, a veces disparan, ¿no?, trastornos. Y eso no quiere decir que todos estamos expuestos. Por eso depende de muchos factores. No es una sola causa, ¿sí? Por eso hay que ver, si bien podemos hablar de generalidades, siempre hay que ver el caso en particular. Pero por eso es importante lo que les decía, si quieren después lo vemos para cerrar, cómo reforzar o qué cosas hacer o cómo estar atentos para no naturalizar cosas que no deberían, ¿no? Después yo creo, por lo que me vas a preguntar, vamos a ir. No, sí, pero voy ¿No? Bueno. A la bahía. ¿Conocer gente que se haya curado? Ahí hay un tema, ¿no? El concepto de cura no existe. Muy bien. ¿Lo vieron eso? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad la salud y la enfermedad antiguamente se veía de una manera, antiguamente se veía como un castigo divino, ¿no? Cuando todavía no se había desarrollado las causas de las enfermedades, se decía que Dios te castigaba, ¿no? Incluso en las enfermedades mentales, ¿qué se hacía? Se lo encerraba a la gente. Fíjense ustedes la ignorancia, ¿no? Como si fuera que estaba poseído, como un mal. Se los encerraba, no podían socializar. ¿Sí? Quizá el más común hoy en día de los trastornos es los trastornos de ansiedad. La ansiedad no es mala. Ustedes han escuchado trastornos de ansiedad, tengo ansiedad, o les ha pasado por ahí a ustedes, ¿no? Bueno, la ansiedad no es mala en sí misma. La ansiedad es como el motorcito que me ayuda, como yo tengo un poquito de ansiedad, ¿qué hago? Me levanto a la mañana, proyecto qué voy a hacer, ¿no? Esa ansiedad es como el combustible. Pero cuando yo me anticipo mucho, ¿no?, y a eso le sumo pensamientos negativos, ahí empieza a ser un trastorno. Decíamos, reforzar la autoestima lo bueno que tiene es que puede estar baja, pero la puedo modificar, la puedo reforzar, eso se
cambia. Entonces, reforzar la autoestima es importantísimo. Otra herramienta importante es cuestionar los modelos, no creerme lo que me dice la sociedad o ¿no? Cuestionar todo el tiempo, hasta digo yo lo que les dicen los adultos, pero en el buen sentido cuestionar, no creer nada, no, pero sí cuestionarse y empezar a ver qué dejo en mi cabeza. Esa idea me hace bien, la dejo. Si me hace mal, la cuestiono y veo, ¿sí? Después también otra cuestión es animarse a decir lo que no le pasa.